hay duda que existe una campaña satánica en estos momentos para tergiversar la palabra de Dios y desviarla por un sinfín de filosofías e ideas torcidas y satánicas, fomentando y engañando a la humanidad que son doctrinas de Dios, cuando es todo lo contrario. Por ejemplo, con el liberalismo, el relativismo, la práctica pro que hoy viven como en tiempos de Lot, y también el llamado socialismo, que está invadiendo a las naciones y destruyendo las almas, preparándolos para el infierno. Y en la actualidad incluso muchos líderes o presidentes usan la palabra de Dios para decir que Jesucristo fue un socialista, o que fue un palestino antiimperialista, o que vino a querer derrocar Roma, y un sinfín de herejías y blasfemias dichas por presidentes como Nicolás Maduro, Ortega y ahora el señor Petro de Colombia. Pero este último ha pasado todos los niveles de blasfemia, insultando y persiguiendo cristianos, aprobando hace apenas horas atrás leyes que persiguen a iglesias que no estén conforme a su régimen y que no piensan como él. Y ahora acaba de cometer otro acto blasfemo en nombre de su retórica socialista, el de perseguir a los de Israel. Ya hace poco había blasfemado y maldecido a Israel. Incluso convocó a que se unan a él en armas para atacar a Israel. Pidió que se le trate a Israel como los peores seres de la sociedad, y ahora empieza a perseguir a ciudadanos de Israel incluso en su nación. Y ahora, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en un discurso cargado de furia ideológica, tomó una decisión sin precedentes. Desde el Palacio Presidencial en Bogotá, mientras las nubes de tormenta se cernían sobre la ciudad como un presagio, sus palabras resonaron con una finalidad escalofriante, declarando una guerra contra la nación de Israel. El detonante fue la detención de 2 ciudadanas colombianas socialistas, liberales y practicantes de los tiempos de Lot, Luna Barreto y Manuela Bedoya, por parte del ejército israelí. Ellas participaban en la flotilla Global Sumud, un barco que decía que transportaba ayuda humanitaria hacia Gaza, pero cuando fue inspeccionada, no había nada de ayuda, nada de provisión, nada de víveres, nada de nada, solo botellas de licor. ¿Qué clase de ayuda pretendían hacer? Curiosamente, todo el mundo vio cómo tiraban sus celulares al mar, cuando el ejército israelí subió a sus pequeños barcos. ¿Por qué razón tirarías tu celular al mar? Era para esconder algo, y es que todo era un engaño planificado, y esto por los líderes radicales de Hamás, quienes han planificado todo eso. Incluso uno de sus altos líderes era parte de esas embarcaciones, usando a socialistas ignorantes para seguir fomentando la hostilidad del mundo hacia Israel, y esto por un propósito: encaminar todo hacia el cumplimiento final profético predicho en el libro de Apocalipsis, cuando inicie la gran tribulación muy pronto. Y hoy todo va encaminándose a ese día soberano, y hoy usan estas filosofías y a estos seres engañados por una corriente satánica filosófica. Y Petro no lo vio como una acción de seguridad marítima. Lo calificó fantasiosamente de un crimen internacional. Con el rostro encendido por la indignación, se dirigió a las cámaras del mundo. Sale toda la delegación diplomática de Israel en Colombia, decretó. No fue una simple medida política, fue una ruptura total, un acto que cortaba lazos tejidos durante décadas, incitando a que se persigan a ciudadanos de Israel en su nación. Su ira se centró en el primer ministro israelí, a quien acusó de perpetrar maldad. Como es de costumbre de la palabrería charlatana socialista y diabólica, lanzó un llamado a abogados internacionales para que se pusieran al servicio de Colombia, buscando crear un frente global contra Israel. Pero no se detuvo ahí. En un golpe devastador para la economía y la paz, anunció la terminación del Tratado de Libre Comercio con Israel.
Sacrificó la prosperidad de su nación en el altar de su ideología satánica y demoníaca. En su discurso, invocó a la filósofa judía Hannah Arendt, torciendo sus advertencias sobre el totalitarismo para insultar y maldecir a Israel, encarnando el espíritu de la Alemania antigua. Fue un dardo envenenado, una inversión perversa de la historia. Dirigió también una advertencia al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, condicionando cualquier futuro plan de paz a la entrada de ayuda en Gaza, instigando una gran huelga general mundial contra lo que llamó el imperialismo de Israel. Y entonces, en el giro más escalofriante de esta tragedia, el grupo terrorista Hamás, responsable de la masacre del 7 de octubre de 2023, responsables de ataques constantes a Israel, responsables islámicos de atentar contra cristianos y ciudadanos de Israel en distintas ocasiones, incluso en todo el mundo, usando su religión islámica para fomentar esa hostilidad hacia Israel y cristianos. Ellos emitieron un comunicado. En él, no condenaban a Petro, lo elogiaban. Valoramos la decisión del presidente colombiano, declararon, celebrando la expulsión de los diplomáticos y ciudadanos de Israel y la cancelación del tratado comercial. El líder de una nación soberana recibía el aplauso de una organización extremista, uniendo sus voces en una causa común contra el pueblo de Israel, olvidando que año tras año, durante décadas y siglos, estas naciones musulmanas solo han buscado la eliminación de Israel y cristianos. Al Islam no le importa Palestina, no les importa Gaza, solo buscan un propósito escrito en sus libros escritos por sus profetas como Mahoma, que es eliminar a toda alma de Israel, enseñando eso en sus escrituras y en sus escuelas para que tengan de raíz esa hostilidad. Este no es un evento aislado, es la culminación de un patrón. Colombia ya había cortado lazos diplomáticos. Ahora, los últimos vestigios de esa relación, los funcionarios consulares, eran expulsados. La ruptura era, en palabras de expertos, total. Este acto de un líder latinoamericano, que una vez fue extremista radical del M-19 y hostil al cristianismo, persiguiendo a diplomáticos israelíes y maldiciendo a la nación escogida, nos obliga a apartar la mirada de los titulares de noticias y dirigirla a una fuente de verdad mucho más antigua y profunda, la palabra inmutable de Dios. Porque lo que estamos presenciando no es meramente política, es una batalla cósmica. La palabra de Dios nos advierte: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Génesis 12:3. Esta no es una sugerencia poética, es un decreto divino, un principio inquebrantable que ha regido el destino de las naciones a lo largo de la historia. El puritano Richard Baxter nos advirtió sobre la naturaleza del engaño. La tentación suele tener más éxito cuando el cebo es más adecuado para agradar al apetito. Y hoy, el cebo de la justicia social se utiliza para ocultar un veneno antiguo, el odio contra el pueblo del pacto futuro de Dios. Una campaña satánica, sutil como la serpiente en el Edén, ha infiltrado las naciones. Filosofías torcidas como el liberalismo, el relativismo y el socialismo se disfrazan de doctrinas de compasión, pero su fin es preparar almas para la perdición, prometiendo un paraíso terrenal mientras ignoran el reino de los cielos. Y en este vórtice de engaño surgen líderes que, como Petro, profanan el nombre de Cristo mientras persiguen a los descendientes de Abraham. Esta persecución sin precedentes, donde un presidente se alía con extremistas y maldice públicamente a Israel, es una señal de los tiempos que no podemos ignorar. Pero no temamos. El Dios soberano, el que eligió a Israel antes de la fundación del mundo, ríe desde su trono. Ver a Israel asediada hoy, ver la hostilidad del mundo crecer,
nos muestra que el camino hacia el cumplimiento profético se acorta. Ver a Israel es recordar toda la historia de la redención, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Lo más emocionante de Jerusalén no es solo su pasado, sino lo que le espera. Dios tiene un plan maravilloso para esa ciudad. El Salmos 132 declara: porque el Señor ha elegido a Sión, la ha deseado por su habitación. Dios ha elegido esa ciudad. Es su morada especial. Los exiliados en Babilonia, desterrados de su amada tierra, cantaban con melancolía: si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare. David la llamó hermosa provincia. El gozo de toda la tierra es el monte de Sión, la ciudad del gran rey. Su ubicación geográfica, en una meseta rocosa, la hacía una fortaleza natural. Pero no fue por razones estratégicas que Dios la eligió, sino por un propósito divino que trasciende la comprensión humana. Desde que apareció por primera vez como la Salem del rey Melquisedec, 20 siglos antes de Cristo, hasta hoy, la historia de Jerusalén es la historia del plan de Dios. Pasó de ser una fortaleza cananea a ser la capital de David en el año 1003 antes de Cristo. Bajo el reinado de Salomón, alcanzó una edad de oro, con un templo y un palacio que eran maravillas del mundo. Pero después de Salomón, su gloria decayó. Fue destruida por Nabucodonosor, reconstruida por Nehemías y arrasada de nuevo por los romanos en el año 70 después de Cristo. A lo largo de los siglos, ha sido disputada por turcos, cruzados, musulmanes y cristianos. Y sin embargo, en nuestra propia generación hemos sido testigos de un milagro, el renacimiento del Estado de Israel. Dios ha preservado a su pueblo y lo ha traído de vuelta a su tierra. Pero su dominio es frágil, rodeado de enemigos sedientos de sangre, siempre al borde de la guerra. Las ciudades van y vienen, pero Jerusalén permanece. Es la ciudad perpetua, y un día volverá a ser la ciudad del descendiente de David, el Señor Jesucristo. Su capítulo final aún no se ha escrito. Su héroe definitivo aún no ha llegado, pero llegará. El profeta Daniel advirtió que hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Jerusalén no conocerá la paz verdadera hasta que llegue el príncipe de paz. La batalla más grande que el mundo jamás conocerá, el Armagedón, aún está por ocurrir en la llanura de Meguido. Y al final de esa batalla, el Señor Jesucristo descenderá del cielo, destruirá a sus enemigos y establecerá su glorioso reino. Entonces, el llamado de Isaías se cumplirá. Alegraos con Jerusalén, porque así dice el Señor: he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río. La ciudad será restaurada. Isaías profetiza: después serás llamada ciudad de justicia, ciudad fiel. Será una corona de gloria en la mano del Señor. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada buscada, ciudad no desamparada. Pero para que esto ocurra, primero debe haber una purificación. Isaías declara que sólo después de que el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, Él creará sobre el monte Sión una nube de día y un fuego resplandeciente de noche. La misma gloria Shekinah que guió a Israel en el desierto volverá a morar en medio de ellos. El gran teólogo puritano John Owen entendió la naturaleza inmutable de los pactos de Dios, afirmando: la fe no es otra cosa que el ir del alma a Dios sobre la base del pacto. El pacto de Dios con Israel es eterno, y Él lo cumplirá.
Las promesas de los profetas son inequívocas. Ezequiel habla de un día en que Dios reunirá a los hijos de Israel de entre las naciones, los hará una sola nación con un solo rey, el Mesías. Y David mi siervo será rey sobre ellos, y haré con ellos pacto de paz. Pacto perpetuo será con ellos, y estará en medio de ellos mi santuario para siempre. En medio de la desesperación de su tiempo, el profeta Zacarías recibió una visión de esperanza para una Jerusalén humillada y en ruinas. Vio a un hombre con un cordel de medir en la mano, trazando las dimensiones de la futura Jerusalén del reino. La visión era tan vasta que Zacarías no podía comprenderla. Un ángel le explicó: Jerusalén será habitada como ciudades sin muro, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Imaginen el consuelo de ese mensaje para un pueblo acobardado, que temía reconstruir su templo porque no tenían muros para protegerlo. El mensaje de Dios era claro: continúen con la obra espiritual, porque Él mismo será su protección. Porque yo, dice el Señor, les seré por muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Confíen en mí, no en muros de piedra. Esta promesa de una ciudad desbordante y protegida por Dios es un cumplimiento futuro, milenial. En el reino, Jerusalén estará tan llena de gente que sus fronteras se expandirán. Isaías profetizó que la tierra sería demasiado estrecha por la multitud de los moradores. Jeremías habló de una explosión demográfica, donde las calles se llenarían de voces de alegría. Y Oseas declaró que el número de los hijos de Israel sería como la arena del mar, que no se puede ni medir ni contar. Será un lugar seguro para los ancianos y lleno de niños jugando en sus calles. El muro de fuego y la gloria, en medio, recuerdan la columna de fuego y la nube que acompañaron a Israel en el Éxodo. La misma presencia gloriosa de Dios que habitó en el tabernáculo volverá. El pastor y predicador John MacArthur ha dicho: la soberanía de Dios no es la doctrina de que Dios puede hacer todo lo que quiere. La soberanía de Dios es la doctrina de que Dios hace todo lo que quiere. Y Dios quiere habitar con su pueblo. Él será su defensa. El nombre de la ciudad, como profetizó Ezequiel, será Yahweh Sama. El Señor está allí. Ante esta gloriosa realidad futura, Dios hace un llamado urgente en la visión de Zacarías: huid de la tierra del norte. Era un llamado a los cautivos que aún estaban en Babilonia para que salieran del sistema del mundo, regresaran a la tierra prometida y se reidentificaran con la ciudad de Dios. Ese mismo llamado resuena hoy y resonará en el futuro, cuando Dios llame a su pueblo a salir de la Babilonia espiritual, el sistema mundial final, antes de su destrucción. La razón para huir es que las potencias que han oprimido a Israel serán destruidas. Dios declara a través del profeta: después de la gloria, me enviará Él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. La expresión, la niña de su ojo, se refiere a la pupila, la parte más sensible y protegida del cuerpo. Cuando las naciones afligen a Israel, le están metiendo el dedo en el ojo a Dios. Están provocando a Dios en su punto más sensible, y Él vengará la deshonra hecha a su nombre. En el juicio final de las naciones descrito en Mateo 25, Cristo las juzga basándose en cómo trataron a uno de estos mis hermanos más pequeños, refiriéndose a su pueblo, Israel. La única respuesta posible a estas promesas abrumadoras es la que se encuentra al final de la visión. Primero, la presencia de Dios. Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo, y moraré en medio de ti. Dios estará allí, en la persona visible y física del Señor Jesucristo. Segundo,
El pueblo de Dios será engrandecido, y se unirán muchas naciones al Señor en aquel día, y me serán por pueblo. La salvación se extenderá a todo el mundo a través de un Israel restaurado, cumpliendo finalmente su vocación de ser una luz para las naciones. Tercero, la porción de Dios. Y el Señor poseerá a Judá su heredad en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén. La tierra, por fin, será verdaderamente santa, porque el Santo de Israel morará allí. Y finalmente, el poder de Dios. El que parecía dormido se ha despertado. El que parecía silencioso está a punto de actuar. El juicio de Dios, que comienza en el 6º capítulo de Apocalipsis, se acerca. La historia se dirige hacia su clímax divinamente ordenado. Los acontecimientos que vemos hoy, la creciente hostilidad, las alianzas profanas, las maldiciones pronunciadas desde los palacios de poder, no son el final de la historia. Son los dolores de parto de un nuevo comienzo. Son el preludio de la intervención más grande que el mundo haya visto jamás. Por lo tanto, mientras observamos el drama desarrollarse, lo hacemos no con miedo, sino con una esperanza segura, sabiendo que el Rey viene. Y ante su inminente llegada, el profeta nos deja con una orden final, una advertencia solemne para un mundo que se ha puesto en contra de su Creador. Callad, toda carne, delante del Señor, porque Él se ha levantado de su santa morada.